decía, esta brigada nace en Badajoz en julio de 1965 y en aquel momento se denominaba Brigada MZ-21. Le he preguntado al general la abreviatura, me cuesta mucho trabajo, me van a perdonar y no sé casi como si decirle pero en fin, se denominaba BRI MZ-21. Pasa a ubicarse en Cerro Muriano en 1984 y se crea en Córdoba la BRIMS 21, a su vez, que no existía. En julio del 96 hereda el sobrenombre de Guzmán el Bueno y queda encuadrada en la división Brunete número 1 a nivel nacional. Y el 1 de enero del 17 ya pasa a llamarse Brigada de Infantería Mecanizada Guzmán el Bueno y posteriormente a Brigada Guzmán el Bueno por adaptación a Brigada Orgánica Polivalente, en el que ya se elimina el término mecanizada que utilizaban muchas brigadas que disponían de cadenas. En fin, es decirle que es la primera gran unidad española en integrarse en el Eurocuerpo, la primera unidad de entidad en integrarse en el Eurocuerpo el 1 de octubre de 1995. Les voy a leer muy brevemente algunas de las misiones en las que han participado y quiero con ello a ver si soy capaz de trasladarles el perfil del ejército de hoy en día, del ejército moderno, profesional que tenemos en España, ¿no? A qué se dedican, a qué dedican su tiempo, cómo se relacionan con la sociedad, es decir, cómo de alguna manera previenen las situaciones negativas que se puedan producir en el futuro. Y en una labor callada pero muy eficaz, yo creo que están haciendo un trabajo magnífico del que nos sentimos todos pues, muy orgullosos. Les digo lo siguiente, en misiones de paz, por ejemplo, creo que este año se cumplen los 25, si no me equivoco, de la presencia por primera vez en Bosnia, que fue en el año 94 de la brigada. Estuvieron allí en el 98, después en el 2000, en Kosovo en marzo de 2003, Líbano agosto del 9, del 10, varias veces consecutivas en distintos años, ¿verdad? En Letonia, esto fue el año pasado, también han estado la Brigada Guzmán el Bueno y estuvo desplegada, encuadrada dentro del Battle Group, liderado por Canadá, y allí tuvieron ocasión de desplegar por primera vez, creo, los carros de combate pesados, ¿no? Me han informado. Bueno, ha participado en apoyo de autoridad también en Bosnia, igualmente un personal de esta brigada ha constituido parte de diversas agrupaciones, participando asimismo como observadores de Naciones Unidas en Centroamérica y África. También ha participado en protección de objetivos civiles, como puede ser la protección de un trazado del AVE o de unas determinadas elecciones en España que sean de carácter nacional o de elección de los municipios, etcétera, autonómicas. Participaron, por ejemplo, en el verano de 2003 en una operación tan significativa como fue la limpieza de los desechos que dejó el hundimiento del Prestige en la costa gallega, ¿verdad? Bueno, pues allí estaba nuestra brigada, ¿verdad? Colaborando. También tengo aquí muchísimas colaboraciones con entidades civiles, por ejemplo, los amigos de las Fuerzas Armadas, etc. Con esto lo que les quiero decir es que el ejército se encuentra totalmente imbricado dentro de la sociedad, no es algo que esté del muro hacia adentro en su brigada, sino que está abierto a las relaciones con la sociedad de una manera exhaustiva. Reciben visitas de colegios, visitas institucionales de todo tipo, Cámara de Comercio, hospital, Guardia Civil, etc. Tienen actividades culturales en buen número, el desarrollo y transmisión de la ciencia y tecnología, contribuyen a fomentar la conciencia de defensa nacional, la extensión de la cultura universitaria. Me ha llamado la atención lo del taller de empleo, que hace ya años, pero colaboraron con el Servicio Público de Empleo, el SEPE, y con la organización de talleres de empleo que se han ido desarrollando durante el último año, de acuerdo al convenio con Forja 21, y se culminó el proyecto de la inauguración del nuevo restaurado oratorio de San Felipe Neri. O sea que son cuestiones que parece que no son directamente aplicables a las competencias o a las cuestiones que normalmente lleva a cabo el ejército, pero llama la atención esa implicación hasta en cuestiones de ese tipo, ¿verdad? Bueno, no debo entenderme más, yo quería que tuvieran esa pequeña
referencia de la que se dedica nuestro ejército, además de, por supuesto, estar preparándose continuamente para ser competitivo y dar ejemplo, como están dando, y tenemos noticias de ellos a través de los medios de comunicación, pues, en todas las operaciones en las que participa. Y bueno, lo que he dicho un poco antes, como pueden comprobar, se trata de un ejército cercano, profesional y moderno, que se hace presente en nuestro día a día y que pretende servir desde sus obligaciones y competencias de la mejor manera posible a la sociedad a la que pertenece y sirve, y del que la gran mayoría de los ciudadanos españoles nos sentimos enormemente orgullosos. Sin más, le paso la palabra a don Eduardo López Aranda, como saben, el presidente del Círculo de Amigos de la Fuerza Armada, para que sea él el que les presente a cada uno de los ponentes. Muchas gracias. Comenzamos la jornada de homenaje del Círculo de Amigos de la Fuerza Armada a la Brigada Acorazada Guzmán el Bueno 10, que va un pueblo de Acorazada, se ha escapado otra vez, hay una rata por ahí y circula por todos sitios y se puede. Brigada Guzmán el Bueno 10, con la celebración de este acto junto al Foro Jaén de Opinión y Debate, importante pieza del engranaje de la sociedad jiennense en cuanto a la promoción, defensa y protección de las potencialidades y realidades provinciales, con el único afán del progreso de todos y cada uno de los sectores que conforman el Santo Reino. Me van a permitir que dé inicio a la presentación del general Haroldo Lázaro Sáenz, tal y como dice ahora exactamente hace 2 años, parafraseando al teniente general Baños, lo describía, y yo me reafirmo en ello, como una persona en la que confluía simbióticamente una triada difícil de encontrar hoy en día en alguien: principios, integridad y ejemplaridad. Llevo ya algún tiempo conociendo al general Lázaro y creo que lo dicho es una perfecta disección de la personalidad de este soldado, principios aprendidos de su nacimiento en la provincia de Sibirni y que hablan del sentido de la justicia, lealtad, fortaleza, templanza y prudencia de las decisiones. Integridad, unidad de vida, coherencia entre lo que se hace y se propugna, de lo contrario no se puede ser un buen jefe, que además ha de ser ejemplar en sus decisiones y actuaciones por ser modelo de superiores y subordinados. Y todo esto no es fruto del azar ni muchísimo menos, por el contrario es el resultado de ser heredero de una estirpe militar que ha ido transmitiendo un código genético caracterizado y moldeado con las nobles virtudes y los rectos preceptos que adornan el ser del soldado español. De esta manera, porque no podía ser de otra posible, ingresa a la Academia General Militar con la 41 promoción con la que obtiene el empleo de teniente en 1986, siendo destinado al tercio Don Juan de Austria, tercero de la Legión, en la época en la que estaba guarnecido en Canarias. Y si algún resquicio de forja quedaba en el alma militar del joven teniente, termina de acrisolarse de la mejor forma posible, con el espíritu del credo legionario de lucha, de compañerismo, de disciplina, de muerte, de España, en definitiva, y su hermosa tradición de gloria. He ascendido a capitán en 1990 y en 1998 a comandante. Desde entonces ocupa diferentes destinos de especial relevancia y que por brevedad no voy a mencionar. Ascendido al empleo de coronel en 2013, permanece en comisión de servicio en el cuartel general de la Fuerza Terrestre en Sevilla hasta recibir el mando del legendario Regimiento de Infantería Mecanizada La Reina número 2 en diciembre de ese año. Finalizando el mando del regimiento, es comisionado al mando de personal, realizando el curso de ascenso general, empleo al que ha ascendido en mayo de 2017, siendo nombrado jefe de la Brigada Guzmán el Bueno 10, cuyo mando asumió unos días después. Ha participado en diversas misiones extranjeras, Profor en Bosnia-Herzegovina en el 93, Spabri en el 96, EUFOR Sarajevo en 2006, Libre Hidalgo en Líbano 2012, 2013 y 2016, y se halla en posesión de diversas condecoraciones nacionales y extranjeras. Está casado y es padre de 2 hijos. En nuestro comandante militar, como cantaba Calderón en su inmortal composición, no adorna el vestido al pecho, que el pecho adorna el vestido. Haroldo Lázaro vive, actúa, se comporta y deja permear su ser militar en todas las facetas de su vida. Por ello, es un auténtico honor para nuestro círculo contar esta tarde de junio con su inestimable presencia entre nosotros, que desde primera hora aceptó sin reserva, porque hay mucho su afecto hacia la tierra que hoy lo acoge y que está bajo su mando militar, convencido además del amor que Jaén profesa a su Fuerza Armada. En general, me consta su devoción a la Inmaculada Concepción, y aún recuerdo cómo en el mencionado acto de su imposición de faja, hasta en 2 ocasiones puso su nuevo empleo bajo la protección de la patrona de España y de su infantería,
A ella también nosotros encomendamos su trabajo por España al frente de Abril 10, seguros de que bajo su mando serán sin duda fuertes en la guerra, como reza el lema de la brigada. El teniente coronel David Tarifa Ramírez nació en Lucena, la Jerusalén hebrea, en el año 1973. Justo con un año se trasladó junto a su familia a Córdoba, tierra romana y califal, una de grandes genios de la milicia, a la que me consta profesa uno de sus más encendidos afectos y cuyo gentilicio luce orgulloso como una de sus más preciadas distinciones. Casado con una cordobesa, como no podía ser de otra forma, y con 2 hijos, ha desarrollado en la aurora porosa Cúrtuba prácticamente toda su trayectoria vital. Ingresó en la Academia General Militar en el año 1992, a los 19 años, y la mayor parte de su vida militar la ha vivido en la Brigada Guzmán el Bueno 10, a excepción de diferentes etapas de cursos militares y 3 años en el cuartel general de la Fuerza Terrestre. De este modo llegó destinado al Regimiento de Infantería Mecanizada de Córdoba número 10, el sacrificado en 1997 de teniente, desempeñando diferentes cometidos en el Batallón de Infantería Mecanizada de Almansa 3. Al ascender a capitán en 2001, permaneció en el mismo regimiento, pero en esta ocasión en el Batallón de Carro de Combate Málaga, hoy mandado por un jiennense. De comandante ha desempeñado sus cometidos en el cuartel general de la Fuerza Terrestre durante 3 años y el resto de su empleo fue jefe de operaciones del cuartel general de la Brigada Guzmán el Bueno 10. Tras su ascenso a teniente coronel se le concedió el mando del Batallón de Infantería Princesa, donde desempeña sus cometidos en la autoridad. Ha participado en 5 misiones internacionales: Bosnia en el 98, Kosovo en 2005, Afganistán en 2011, Líbano en 2014 y Letonia en 2018. De esta última misión que ha desarrollado nos hablará hoy en esta conferencia, que tiene como título, traducido aproximadamente al español, Presencia avanzada mejorada, un nuevo escenario, en la que se detallarán los motivos de la creación de esta misión por parte de la OTAN, las características que este nuevo escenario tiene para el ejército de tierra, la incidencia que esos factores y la misión a desarrollar han tenido en la unidad nuclear y la preparación y cometidos realizados durante el despliegue de Letonia. Más la preparación técnica que pondrá de manifiesto nuestro teniente coronel hoy no es sino la consecuencia de dejar permear un espíritu militar de pasión por España que no cede lugar a fisura alguna. Y por si fuera poco, nuestro teniente coronel es carlista, y como uno también lo fue, puede corroborarlo además, sabe del intenso espíritu de compañerismo y de sacrificio que nace en una tripulación y que hace exclamar con Mariano García Esteban, el primer carlista español laureado, cuando con la visión perdida en combate exclamó: "Todo por la patria, mi capitán, ¿qué le vamos a hacer?". La cabo Estela Mediano García nació en el año 1988 en Medina del Campo, cuyo solar acogió la muerte de la más santa de nuestra reina. Con 2 años se trasladó junto a su familia a Bernardos, provincia de Segovia, que para quien no lo sepa es rica tierra pizarrera desde el siglo XVI. Estela ingresó en la Academia de Infantería de Toledo en el año 2006, realizando el periodo de instrucción básica de tropa a los 18 años de edad, para posteriormente desarrollar la totalidad de su vida militar en la primera compañía del Regimiento de Infantería Reina número 2 de la Brigada Guzmán el Bueno 10, sabiendo fehacientemente el que las habla que no todo el mundo es idóneo para formar parte de ese glorioso regimiento que hunde su raíz en el siglo XVII. En su primera etapa realizó los cometidos propios de un soldado de infantería mecanizada. Ascendió a cabo en el año 2012, pasando a mandar una escuadra de fusiles en la misma compañía. En su nuevo empleo, que hunde su origen en la noche de la historia y de vital importancia de la milicia, desarrolló sus cometidos en la sección de armas de apoyo, más concretamente en un pelotón de morteros pesados de 120 milímetros. En 2014 realizó el curso de formación sanitaria técnico de transporte sanitario de 3 meses de duración en colaboración con el SAMU. Ha participado en 4 misiones internacionales: Líbano en 2010, 12 y 14 y Letonia en 2018. De esta última misión, que ha cumplido con el espíritu del legendario infante español, nos hablará hoy, describiéndonos el día a día en su trabajo, precisamente en el año en que se conmemora el 30º aniversario de la incorporación de la mujer a la Fuerza Armada, y en donde podrán comprobar cómo por la entrega, capacidades, espíritu de sacrificio y patriotismo de la Cabo Mediano, esa incorporación no fue bajo ningún concepto algo intrascendente en nuestra historia militar más reciente. Termino. Tengo el honor de ceder la palabra a estos 3 grandísimos soldados que cada uno en su responsabilidad y junto al resto del personal de la Guzmán el Bueno han convertido a la Brigada 10 en una Brigada de 10.
Excelentísimas e ilustrísimas autoridades civiles y militares, señoras y señores, buenas tardes a todos. Es para nosotros un gran privilegio y un honor estar hoy aquí en este foro para tratar un tema tan de actualidad y relacionado con nuestras Fuerzas Armadas como es la participación de las capacidades nacionales en misiones en el exterior. En primer lugar, quiero agradecer al Círculo de Amigos de las Fuerzas Armadas, a su presidente, Eduardo López Aranda, la amable invitación para participar en esta conferencia y la oportunidad de estar hoy aquí con todos ustedes. También al presidente del Foro Jaén de Opinión y Debate, a don Pablo Carazo Martínez de Anguita, por la coorganización de esta charla con el Círculo Amigo de las Fuerzas Armadas y, por supuesto, a los dos por la magnífica presentación, que yo creo que más de lo que nos merecemos, que han hecho de nosotros. Y, por supuesto, a todos los presentes por haber querido acompañarnos esta tarde y espero que sepamos en estos próximos minutos transmitir de forma amena este interesante tema y todos los aspectos que conllevan las misiones en el exterior. Es un reto tratar de exponer esto en poco tiempo, pero espero que seamos capaces de hacerlo. Nuestra unidad, la Brigada 10, como ha sido introducida, pertenece a la División San Marcial, cuyo cuartel general está en Burgos, y si bien está centrada la mayor parte en Córdoba, tenemos en la orgánica un regimiento en Soyeche, en Munguía, en Bilbao. Su personal, unos 3.500 hombres y mujeres, y su material de alta tecnología y de última generación nos hace considerar la brigada como una unidad puntera en nuestro ejército. En esta conferencia trataremos de presentar la participación de nuestras Fuerzas Armadas en misiones más allá de nuestras fronteras, en ocasiones con riesgos y con fatigas, pero siempre de forma desinteresada y con la única finalidad de contribuir con nuestro trabajo a mantener la paz y la estabilidad en las distintas partes del mundo, contribuyendo a la seguridad y al compromiso que tiene España en nuestro entorno. Y lo vamos a hacer en tres partes. Inicialmente, y para encuadrar un poco el tema, comenzaré hablando de las Fuerzas Armadas y del Ejército de Tierra, cuál es nuestra estructura y cuál es la misión que tenemos. Después veremos que para la obtención de las máximas capacidades en la ejecución de esta misión nos articulamos en dos estructuras, una estructura orgánica y una estructura operativa, y veremos la relación que hay entre las dos. Pasaré a presentar los distintos tipos de operaciones permanentes que hay, que se desarrollan para mantener la vigilancia de los espacios de soberanía nacional. Y con esto pasaré a exponer brevemente el proceso del desarrollo de las operaciones exterior, cómo se aprueban, cómo se lanzan, cómo se preparan y cómo se ejecutan. Para terminar exponiendo un breve recorrido muy somero de cada una de las misiones que se llevan a cabo. Daré paso al teniente coronel David Tarifa para que exponga de una forma más detallada y más concreta la misión, como se ha hecho en la introducción, en Letonia, y por último la cabo Estela comentará su experiencia personal como componente del contingente. Yo he querido que tuvieran una visión de tres aspectos diferentes y por eso hemos hecho esto de forma en un panel a tres, digámoslo así. Al final estaremos a disposición de cualquier pregunta, cualquier cuestión que quieran exponer. Durante la presentación habrá algún vídeo corto que mostrará de forma gráfica lo que nosotros vamos diciendo con palabras. Por favor, pasa, David. Las Fuerzas Armadas están formadas como todos sabemos, por el Ejército de Tierra, la Armada, el Ejército del Aire y la Unidad Militar de Emergencias y la Guardia Real y lo que llamamos los cuerpos comunes que integran a los jurídicos, a los interventores, al Cuerpo Militar de Sanidad, con farmacéuticos, con veterinarios, con odontólogos, con médicos y al Cuerpo de Músicas Militares. Bien, pues el Ejército de Tierra en esta estructura es la rama terrestre de las Fuerzas Armadas y cuenta con más de 76.000 efectivos. Y su estructura es igual que la del Ejército del Aire y la de la Armada. Cuenta con un cuartel general, un apoyo a la fuerza y una fuerza, siendo la fuerza la parte del Ejército de Tierra donde se agrupan los recursos humanos y los recursos materiales que se agrupan para cumplir el cometido principal, que es prepararse para realizar operaciones militares. El Ejército de Tierra, como pueden ver en la transparencia, está organizado por el Cuartel General Terrestre de Alta Disponibilidad, el cuartel general está en Valencia, el Mando de Canarias,
la Fuerza Logística Operativa, con sede en Galicia, y la Fuerza Terrestre, cuyo cuartel general está en Sevilla y a la cual pertenece nuestra brigada. Pasa, por favor. La Fuerza Terrestre, con alrededor de 40.000 militares, es el principal conjunto de mandos y unidades que se encuentran preparados para constituir de una forma rápida, eficaz, las estructuras operativas terrestres necesarias para hacer operaciones militares. La Fuerza Terrestre encuadra el grueso de las fuerzas expedicionarias del Ejército, incluyendo en la Fuerza Terrestre 7 de las 8 brigadas con que cuenta el Ejército de Tierra. Además, tiene un conjunto de capacidades especializadas, que es lo que tienen en el centro de la transparencia. Hablamos de capacidades de artillería antiaérea, con el mando de artillería antiaérea, de operaciones especiales, helicópteros, artillería de campaña, ingenieros. Y luego unas fuerzas de presencia existente, que lo pueden ver a la derecha de la transparencia, que luego hablaré un poquito de ellas. Nuestra brigada, como el resto de las brigadas del Ejército de Tierra, es una gran unidad que está constituida, preparada, equipada y adiestrada para aplicar de una forma sincronizada todas las capacidades que tiene. Aquí en Córdoba y la otra parte en Bilbao, como le he dicho anteriormente, somos 3.500 militares que dependemos orgánicamente de esa división San Marcial. Y las brigadas tienen su estructura, similar a lo que he dicho anteriormente. Se organizan en un cuartel general y un número fijo de unidades, que nosotros las agrupamos en 3 tipos: unidades de combate, unidades de apoyo al combate y unidades de apoyo logístico al combate. Las unidades de combate son los regimientos, son las que van a hacer la maniobra. Las unidades de apoyo al combate son las que ofrecen una serie de capacidades a estas unidades de combate. Hablamos de capacidades de ingenieros para la movilidad, la contramovilidad, hablamos de artillería para los apoyos de fuego, hablamos de transmisiones, y una serie de capacidades están agrupadas en ese conjunto que llamamos apoyo al combate. Y luego el apoyo logístico al combate. La brigada cuenta con una unidad, el grupo logístico, que da capacidad de abastecimiento, de mantenimiento, de transporte y de asistencia sanitaria. Todo esto bajo un mando único es lo que le da la característica a la brigada de poder actuar de una forma sincronizada. Vamos a pasar a la siguiente. Vamos a ver cuál es la misión que se asigna a las Fuerzas Armadas. El artículo 8.1 de la Constitución lo define claramente. Hablamos de garantizar soberanía e independencia, de la integridad territorial y defender también el ordenamiento constitucional. Para cumplir estas misiones, o esta misión, las Fuerzas Armadas requieren realizar diferentes tipos de operaciones, tanto aquí en territorio nacional como en el extranjero. En particular, estas operaciones pueden consistir en vigilancia y control de nuestros territorios de soberanía. Ya hablamos de marítimo, aéreo, terrestre y el espacio, de la ciberdefensa también. Actividades destinadas a garantizar la soberanía, nuestra independencia y proteger la vida de nuestra población y de sus intereses. Colaborar con otros países en el mantenimiento de la paz y de la estabilidad internacional. También nos corresponde el apoyo a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, a nuestra querida Guardia Civil y Policía Nacional. Cualquier respuesta ante agresiones producidas por acciones terroristas que pongan en peligro la vida de la población. Colaborar con las distintas administraciones públicas en todos los supuestos de riesgo, catástrofe, calamidad o cualquier necesidad pública que aparezca. Y, por supuesto, también preservar la seguridad y el bienestar de nuestros ciudadanos que habitan en otros países, en el extranjero. Pasa. Como he dicho antes, para cumplir esta misión, nosotros, las Fuerzas Armadas, se organizan en dos estructuras, una orgánica y una estructura operativa. La estructura orgánica, digamos que es la habitual, la que tenemos en nuestras bases, en nuestros acuartelamientos, aquí en territorio nacional. Y se establece con unos medios y unos procedimientos de acción de cada uno de los ejércitos. Tierra actúa de una manera, aire actúa de otra manera, la Armada con la suya propia. Y con una organización homogénea y similar a lo largo del territorio nacional. A esta estructura orgánica es a la que le corresponde la preparación de las unidades para estar lista cuando sea requerida. Con la estructura orgánica se facilita la segunda estructura, la constitución de la estructura operativa, para conseguir la máxima capacidad en el momento requerido. Y a esta estructura operativa es a la que le corresponde emplear la fuerza
ya sea a través de esas operaciones permanentes, que ahora veremos, ya sea en cualquier operación de reacción en el extranjero, motivo de esta conferencia, o en territorio nacional. Y también, por supuesto, realizar ejercicios para mantener la capacidad a lo largo del tiempo. Pasa. La interacción de esta estructura orgánica y de esta estructura operativa tiene un proceso en el que el jefe de Estado Mayor de la Defensa, que es el que tiene el mando sobre todas las Fuerzas Armadas, diseña y establece cuáles son las fuerzas necesarias para esa operación o plan operativo que se está planeando. Estas fuerzas se generan y se designan a propuestas de los jefes de Estado Mayor de los 3 ejércitos, tierra, mar y aire. Y tras la activación de la operación o de la misión o plan operativo, se produce de esos 3 ejércitos una transferencia de esa cadena orgánica a esa cadena operativa, una transferencia de las fuerzas asignadas. Y en caso de que la operación sea exclusivamente nacional, el jefe de Estado Mayor de la Defensa emplea las fuerzas. En el caso de que sea una operación internacional, se produce una transferencia de autoridad, un trasvase de autoridad de esas fuerzas al mando internacional que está liderando esa operación, en el cual se incluyen nuestras fuerzas, como ocurrió con el contingente que mandó el teniente coronel Tarifa, como luego explicaré. Pasa, por favor. Estas son las operaciones permanentes que están establecidas en nuestro país. Hemos visto anteriormente que hay unas misiones asignadas a las Fuerzas Armadas, como la vigilancia y el control de los espacios marítimo, terrestre, aéreo, garantizar lo que nos dice nuestra misión, la soberanía y la independencia, proteger a la población y los intereses, responder ante agresiones, apoyar a las fuerzas y cuerpos de seguridad y colaborar con las administraciones públicas. Bueno, pues estas misiones fundamentalmente y otras se llevan a cabo por operaciones de carácter permanente, operaciones que están bajo el paraguas de unos órganos de esa estructura operativa que he mencionado antes y que dependen del jefe de Estado Mayor de la Defensa, que son los que ven en la pantalla. El Mando de Vigilancia y Seguridad Marítima, que es el órgano constituido responsable de la vigilancia y de la seguridad de los espacios marítimos de soberanía, responsabilidad e interés. Lo mismo hace el Mando de Defensa de Operaciones Aéreas, en todo lo relativo a nuestro espacio aéreo. Existe también el Mando Conjunto de Ciberdefensa de las Fuerzas Armadas, para actuar en todas aquellas acciones relativas a la defensa de las redes y sistemas de información y telecomunicaciones de las Fuerzas Armadas o cualquier otro que pudiéramos tener encomendados. También está el Mando de Presencia y Vigilancia Terrestre, que complementa al aéreo y al marítimo para mantener la vigilancia, el control sobre el territorio nacional. Y por último, no está en la transparencia porque lo vamos a ver en la siguiente, la Unidad Militar de Emergencias. La Unidad Militar de Emergencias, cuyo jefe estuvo en esta misma sala dando una conferencia hace tiempo, el general Cañiz, es una fuerza conjunta. ¿Qué es una fuerza conjunta? Nosotros entendemos como fuerza conjunta una estructura en la que se combinan elementos de los 3 ejércitos, tierra, mar y aire. La UME tiene elementos de los 3 ejércitos y su misión es intervenir en cualquier lugar del territorio nacional o también en el extranjero, como lo ha hecho en repetidas ocasiones, para contribuir al mantenimiento de la seguridad y bienestar de nuestra población y de nuestros ciudadanos, junto a las instituciones del Estado y las administraciones públicas, cuando ocurran calamidades, catástrofes o situaciones de este tipo. La UME está estructurada en 5 unidades tipo batallón, con áreas de responsabilidad diferentes, como se puede ver en la transparencia, y despliega en 7 bases alrededor de la geografía española, de forma que pueda responder rápidamente ante cualquier emergencia, señalando, como he dicho antes, que no solo actúa en territorio nacional, sino también en el extranjero. La situación de las bases es: en Madrid está en Torrejón de Ardoz, en Sevilla en Morón, en Valencia en Bétera, está en Zaragoza, en San Andrés de Rabanedo en León, en Las Palmas en Gando y en Los Rodeos en Tenerife. Depende esta estructura directamente y operativamente del jefe de Estado Mayor de la Defensa. Su activación se produce a petición de las autoridades civiles competentes, a través del Ministerio del Interior. Además de la UME, las restantes unidades y capacidades de las Fuerzas Armadas también pueden contribuir en los casos necesarios, realizando ese apoyo cuando se requiera que el resto de las Fuerzas Armadas participen en situaciones de este tipo. Pasa. Naciones Unidas,
la Unión Europea y OTAN. Segundo, que cumplan con los fines defensivos, humanitarios, de estabilización, de mantenimiento y de preservación de la paz. Y tercero, que sean conforme a la Carta de Naciones Unidas y que no vulneren ningún derecho internacional. Bien, una vez recibida la solicitud, el Gobierno realiza una consulta previa y recaba la autorización del Congreso de los Diputados. No obstante, hay un procedimiento de urgencia para aquellas situaciones que requieran una actuación inmediata. Y finalmente, como medida de control, el Gobierno debe informar periódicamente al Congreso de los Diputados sobre el desarrollo de las operaciones. Lo debe hacer en un plazo no superior a un año desde que se aprobó la misión. Pasa, por favor, David. Este sistema, que está regulado por la Ley de Defensa Nacional y expuesto en esta transparencia anterior, forma parte de un proceso más amplio en el que participan las Fuerzas Armadas. Una vez que el ministro de Defensa decide la participación de nuestras Fuerzas Armadas en una operación y con el asesoramiento del Jefe de Estado Mayor de la Defensa, presenta al Consejo de Ministros una propuesta de empleo. El Consejo de Ministros pasa la propuesta al Congreso de los Diputados para su consulta y aprobación. Y una vez aprobado, vuelve de nuevo al Consejo de Ministros y con la aprobación final, aquí el GEMAT, el Jefe de Estado Mayor de la Defensa, elabora lo que llamamos opciones de respuesta militar, que son las distintas posibilidades de constituir y de llevar a cabo esa operación. El ministro decide cuál es la más adecuada y en base a ella lanza una directiva política de actuación, con los parámetros en los que se va a enmarcar esa operación militar. Pasa. Ya hemos visto un poco el nivel político para que una operación militar se lleve a cabo y ahora ya entramos en nuestro terreno. Ahora, ¿qué hacemos nosotros, los militares, antes de desplegar a una operación? El Ejército de Tierra llevamos un ciclo de preparación, un ciclo rotatorio de preparación de 3 años. Es continuo para estar preparado todas las unidades del Ejército Español. Cuando una unidad se le designa para una operación, este ciclo se adapta y se introduce en el ciclo de 3 años un ciclo de 6 meses. Un ciclo de 6 meses para preparar específicamente esa misión. Este ciclo se divide, que nosotros le llamamos periodo de adiestramiento operativo, se divide en 2 fases. La primera de 4 meses, periodo de adiestramiento específico, y la segunda, periodo de adiestramiento final, como viene reflejado en la transparencia. La segunda, de 2 meses. La primera de ellas es para terminar de seleccionar el personal que va a participar en la operación, llevar a cabo las tareas administrativas, reconocimientos médicos, chequeos, pasaportes, documentación personal, y para instruir a los puestos tácticos y las pequeñas unidades, las llamamos unidades base, para que estén preparadas en las tareas y cometidos que van a tener que desarrollar en ese escenario y durante ese tiempo que dure la misión. Esta primera fase termina con una evaluación de esas unidades y ver que están preparadas para entrar en el segundo estadio de la preparación. Al comienzo de la segunda fase se lleva a cabo un reconocimiento a la zona de operaciones. Se eligen a los que llamamos key leaders, a los puestos claves, para que se desplacen a la zona de operaciones, comprueben cómo está la situación allí, reciban información de los que ya están desplegados y a su regreso a territorio nacional, esos 2 meses, se adapten, la preparación se adapte a lo que realmente han visto en zona de operaciones. Y esta segunda fase es la fase de cohesión y de integración. Ya el contingente está en su último periodo y tiene que conseguir esa cohesión que luego le va a permitir desarrollar la misión con éxito. Y al final de esta segunda fase llevamos a cabo una evaluación y el mando tiene que certificar que el contingente y sus unidades están listas y preparadas para ser desplegadas. Visto el proceso de cómo se origina y cómo llegamos al momento del despliegue de una operación, yo ahora voy a hacer un repaso de las operaciones en las que las Fuerzas Armadas están envueltas ahora. Voy a ser muy somero en cada una de ellas y voy a darle los datos básicos. Lo único comentar antes de empezar es que las operaciones se enmarcan en distintos paraguas, llamémosle así. Pueden ser misiones bajo el paraguas de la OTAN, misiones bajo el paraguas de la Unión Europea,
bajo el paraguas de Naciones Unidas, o una coalición internacional, como veremos luego, que es la Operación Alfa India en Irak, o acuerdos bilaterales con otros países. Bueno, pues la primera de ellas es la misión que se lleva a cabo en Turquía. Se participa desde el año 2015 y se ha desplegado allí una unidad de misiles Patriot. Y el objetivo fundamental es defender la ciudad de Adana, y la unidad española que está ahí desplegada, de nuestra artillería, despliega con unos 150 militares. La segunda es una misión en ese paraguas de la Unión Europea en Mali. La contribución española se produce a petición de Francia en el año 2013 y participan 251 militares. No es una misión ejecutiva. ¿Y qué significa que no es una misión ejecutiva? Líbano es una misión ejecutiva porque en Líbano llevamos a cabo patrullas, controles, defensa de posiciones, etc. Esta misión no es ejecutiva, es una misión de instrucción, adiestramiento y entrenamiento de las fuerzas del país para que consigan la autosuficiencia en su seguridad. Pasa a la siguiente. La siguiente es la operación de apoyo a Irak, Inherent Resolve. Esta está provocada por la amenaza terrorista del Daesh en la zona y provocó la respuesta de una coalición que lidera Estados Unidos. Las Fuerzas Armadas Españolas contribuyen con una fuerza dedicada a la formación y al adiestramiento de las unidades militares iraquíes y también de las fuerzas de seguridad de ese país. Tenemos desplegados alrededor de 500 militares, la mayoría están en un centro de adiestramiento en la zona de Besmaya. Hay personal también en el cuartel general de Bagdad y otro personal en una ciudad que se llama Tayi, donde hay personal de operaciones especiales y helicópteros. Hace menos de un mes se ha producido el relevo y el contingente que ha regresado de Irak pertenecía a nuestra brigada, la mayor parte del regimiento garellano, que constituía principalmente la unidad de protección. La siguiente misión es apoyo a Mali. Francia lanzó una operación llamada Serval en el año 2013 y España se sumó a esta operación para facilitar el sobrevuelo y el aterrizaje de medios aéreos a Francia y a los países miembros de la Unión Europea que trabajan en esta zona. Hay un destacamento del Ejército del Aire denominado Marfil, destacamento Marfil, y está compuesto por 52 militares. La siguiente es la operación Líbano, en la que nuestra brigada tiene alta experiencia, y es una misión para vigilar el cese de hostilidades entre los dos países, entre Líbano e Israel, y prevenir la escalada de tensión que puedan producir los actores que participan en este escenario, como puede ser Hezbollah. En el Líbano despliegan 10.000 militares de 40 países distintos. El área de operaciones está dividida en dos sectores. El sector oeste está mandado o liderado por Italia y el sector este está liderado por España. Pasa, por favor. La operación Atalanta. Ya nos metemos en el espacio marítimo. La operación Atalanta, su finalidad es la protección de los barcos del Programa Mundial de Alimentos que transportan ayuda humanitaria a Somalia y prevenir la luchar contra los actos de piratería que tienen lugar en las costas. España apoya diferentes medios navales y aéreos, un buque con una unidad aérea embarcada, con un helicóptero y una formación sanitaria, las tenemos de diversos tipos. Este caso es de un estándar no muy elevado a la que llamamos Role 1. Y también contribuye y constituye allí un destacamento del Ejército del Aire con un avión y 60 militares. La siguiente es una operación de la Unión Europea en la República Centroafricana. Esta también es definida como no ejecutiva porque se dedica al adiestramiento y a la formación de las Fuerzas Armadas de la República Centroafricana para que puedan alcanzar el grado de eficacia necesario para defender a su país. La siguiente es también una misión de la Unión Europea, en este caso en Somalia, también dedicada al adiestramiento de sus Fuerzas Armadas. Participan 160 militares de 11 países distintos y España contribuye con 15 militares. La siguiente se dedica a la contribución al aerotransporte para el apoyo a las Fuerzas Armadas de Francia y a través de ella las misiones que tiene allí la Unión Europea y Naciones Unidas en la zona de operaciones. Hay un destacamento del Ejército del Aire, está denominado destacamento Mamba, con un avión y unos 50 militares. La operación Sofía
Esta pretende luchar contra las redes de contrabando y tráfico de seres humanos en el Mediterráneo y reducir en lo posible las pérdidas de vidas en el mar. La contribución española es de un avión de patrulla marítima en una base aérea que está en la isla de Sicilia, en Italia, en Sigonella. Además, una fragata y una unidad aérea embarcada. En total, 260 personas, y decir que esta operación ha salvado la vida de más de 45.000 personas. Afganistán. También esta misión está enfocada al adiestramiento y al asesoramiento de las fuerzas afganas para que se puedan hacer cargo de su propia seguridad. En este caso son 67 efectivos los que están desplegados. Operación Altea, en Bosnia y Herzegovina. Aquí tenemos 3 personas desplegadas allí en el cuartel general, está en Sarajevo y es un equipo de asesoramiento dedicado a mejorar y contribuir al asesoramiento para el adiestramiento y la doctrina de las Fuerzas Armadas del país. En Colombia también se ha trabajado en beneficio de la monitorización del cese el fuego y el cese de las hostilidades, con observadores militares. La siguiente es la que luego tendrán oportunidad de conocer más en detalle, que es la de presencia avanzada reforzada en Letonia. Es la primera misión en la que las Fuerzas Armadas sacan fuera de territorio nacional carros y vehículos de combate de infantería Pizarro, y su objetivo es contribuir a la disuasión de la alianza. Luego la veremos con un poco más de detalle. Y las agrupaciones navales permanentes de la OTAN son una fuerza marítima multinacional que está integrada por buques de varios países aliados, incluyendo los helicópteros que van en los buques, y se dedican al control y a la realización también de ejercicios e intervenir en ciertas misiones operativas. Las zonas clave de actuación son el Mediterráneo, el Mar Negro, el Báltico. Se mueven también en zonas de interés como el Golfo de Guinea y las costas de Somalia. Bien, pues ahora mi intención es que vean un vídeo para darle un poco gráficamente una visión de esto que he intentado transmitirles con mis palabras.
Con el permiso, concejal. Muy buenas tardes a todos. Continúo con el hilo conductor que ha iniciado el general Lázaro para hablarles de esta misión, de la misión Enhanced Forward Presence, FP, en sus siglas en inglés, Presencia Avanzada Reforzada. Y la idea que quiero transmitirles son los conceptos principales que han caracterizado a esta misión. Esta misión que se empezó en el segundo semestre del año 2017 y que, en concreto, a la Brigada 10 le correspondió el despliegue desde enero del año 2018 hasta julio de ese mismo año. Para ello voy a seguir el guión que aparece en la diapositiva. Voy a establecer cuál fue el punto de partida de esta joven operación, la respuesta que desde el punto de vista internacional se dio a la misma, en qué consiste la misión, cuáles son las características principales del despliegue y, para finalizar, hablaré de unas cuestiones que he querido denominar aportaciones. Si alguno de ustedes, yo creo que a cualquiera que estuviese en esta sala, le dicen que en el año 2014 hubo un conflicto que tuvo 10.000 muertos o 250.000 desplazados o 1 millón de refugiados, quizás la mente no se nos iría a un país, no sé, europeo, se nos iría probablemente, con todo el respeto, a un país a lo mejor de África o un país asiático. Y sin embargo, pasa Manolo por favor, esto ocurrió en Ucrania. Esto ocurrió en Ucrania, en el corazón de Europa. Las imágenes que están viendo ahí son fotos de aquella revolución que hubo en su día. Si uno coge un mapa de Ucrania y ve un mapa étnico, se da cuenta de que hay una zona muy característica, que es la península de Crimea, y una serie de localidades cercanas a la frontera con Rusia, en el cual la mayoría de la población es rusa y se sienten rusos. De hecho, hasta el año 2014, hasta enero de 2014, Ucrania siempre ha estado o bien integrada en Rusia o bien gobernada por oligarquías rusas. En el año anterior, un poco al 2013, se inicia una primera revolución, conocida como Revolución Naranja, que no tuvo suficientes frutos y que acabó con algunos políticos proeuropeístas en la cárcel, y finalmente, en el año 2013, a finales, en noviembre, se inicia la revuelta conocida como Euromaidán, porque en la plaza del Maidán, esta plaza que aparecía ahí, fue donde se llevaron a cabo las primeras revueltas. De ese noviembre de 2013 hasta febrero de 2014, con ese apoyo de, vamos a decir, sobre todo de la comunidad internacional de la parte de la Unión Europea, se consigue que finalmente el presidente prorruso en aquella época, Yanukovych, dimita en enero de ese año, en enero del 2014. Se abre así un periodo convulso para Ucrania, convulso porque, como he explicado antes, hay muchos ciudadanos ucranianos que se sienten rusos. De hecho, aquí hay dos, vamos a decir, divisiones o dos conceptos, dos conflictos completamente diferentes. Uno, el que se produce en la provincia o en la península de Crimea y en Sebastopol. Ahora lo veremos con más detalles. Ahí en Sebastopol se encuentra una base de la Armada en un sitio estratégico y que controla además una gran serie de recursos naturales que se encuentran en el Mar Negro. Bueno, pues bien, esta península de Crimea, en cuanto se produce en la destitución del presidente Yanukovych, de manera unilateral hace un referéndum y declara su independencia, y al día siguiente forman parte de Rusia, de manera totalmente unilateral. Esto no pasa lo mismo con otras zonas del conflicto, con esas pequeñas localidades de las que le hablaba antes, que están cerca de la frontera con Rusia. Quizás dos claros ejemplos son dos pequeñas poblaciones, que son Donetsk y Luhansk, que estas provincias se van a producir unos conflictos que se van a prolongar en el tiempo casi hasta finales del 2014. Bueno, pues esto es el origen del conflicto, y estamos hablando del 2014, pero sin embargo esto no quedó ahí, sino pasa por favor, en el año 2018, noviembre del 18, como pueden ver las noticias ahí, es decir, hace menos de un año, pues continuaron las tensiones entre Rusia y Ucrania. Esto ocurrió en el Mar Negro, en el cual, el estrecho de Kerch, que es el que comunica el Mar Negro, y se llevó a cabo el apresamiento de 3 buques de la Armada ucraniana por parte de la Armada rusa. Esto llevó a cabo pues una serie de situaciones de conflicto, se incrementó la tensión en la zona, hubo una serie de intervenciones, digamos, de carácter multinacional,
Pero fíjense ustedes que hemos estado hablando de un conflicto en el corazón de Europa y que yo creo que muchos de los aquí presentes en la sala no eran conscientes ni del volumen, desgraciadamente, de fallecidos que hubo, ni de esos desplazados, refugiados, ni de mucho menos de todas las tensiones que esto ha acarreado. ¿Qué es vista la situación del origen del conflicto, cuál es la respuesta que da la OTAN? Bueno, pues, pasa por favor, si ya está amable. Cuando surge el conflicto en el año 2014, para la OTAN saltan las alarmas. ¿Por qué? Porque nosotros, la OTAN, tiene una serie de países, las repúblicas bálticas en concreto, en el cual ocurre lo mismo que pasa en Ucrania. Hay determinadas partes del país en el cual hay mayorías que se sienten rusas. De hecho, el alcalde de Letonia, sin ir más lejos, es prorruso y el partido político que gobierna en Riga es de carácter prorruso. Entonces, en la OTAN saltan esas alarmas y dicen, ojo, si esto ha pasado en Ucrania, ¿por qué no va a pasar aquí? Y en el 2014, como decía, que fue cuando se produjeron estos hechos, hay una cumbre, la cumbre de Gales, y se acuerda el llevar a cabo una política específica para los países de OTAN, pero que están lindando o colindando con Rusia, y en concreto con las 3 repúblicas bálticas y con Polonia. Esto un poco más adelante, en la siguiente cumbre que se organiza en Polonia, allá por el año 2016, es cuando se materializa físicamente en la operación Enhanced Forward Presence, esa presencia avanzada reforzada. Y es cuando ya se decide desplegar una serie de unidades de entidad batallón, los Battle Group, que podemos ver en la siguiente diapositiva. ¿Qué es lo que tenemos o cuál es nuestra misión? Bueno, pues la misión que van a tener todas las unidades allí desplegadas es la que aparece en la diapositiva. Es complementar a las Fuerzas Armadas locales, a las Fuerzas Armadas nacionales, como parte de ese compromiso de la Alianza Atlántica para disuadir y estar preparados para defender. Es decir, es una misión de naturaleza completamente defensiva. No es para nada ofensiva, es defensiva. Disuadir y estar preparados para defender contra una posible incursión limitada rusa y demostrar así la indivisible resolución de la alianza en salvaguardar a los aliados amenazados. Esta es la misión y el despliegue, como le decía antes, Manuel, es el que tienen ustedes en la diapositiva. Son 4 unidades de entidad batallón, en total aproximadamente unos 5.000 hombres que despliegan, pues si vamos de norte a sur, empezamos en Estonia bajo mando de inglés, hacia el sur en Letonia, que es donde despliegan las Fuerzas Armadas Españolas, bajo mando canadiense, y en el cual existe una serie de países que están identificados por sus banderas: Albania, República Checa, Italia, Polonia, Eslovenia, Eslovaquia y España. A continuación en Lituania bajo mando alemán y por último en Polonia bajo mando americano. Esos son los 4 unidades de entidad batallón que despliegan en esa zona. Pues una vez visto ese despliegue que se establece, vamos a ver qué es lo que despliega España. Vamos ya un poco más haciendo zoom y vamos a ver las capacidades que España desplegó. Como decía antes el general, fue la primera vez o es la primera vez en que las Fuerzas Armadas Españolas despliegan fuera de su territorio unidades mecanizadas acorazadas, con el vehículo de combate de infantería Pizarro y con el carro de combate Leopardo. Ni que decir tiene que estamos a la vanguardia de la tecnología allí desplegada. Somos, además, reconocidos por ellos mismos los que aportan esa diferencia, esa capacidad verdaderamente disuasoria. Además, no dicen carro de combate Leopard, dice Leopardo 2E de España. Además, hace matiz en el E de España. O sea, que lo lucen a gala el que estamos allí y el que esa E, como digo, es de España, de los carros españoles. Y están, por así decirlo, sacando bandera y orgullosos de nuestro despliegue allí. Además de esos carros de combate y esos vehículos Pizarro, se han desplegado otras capacidades que, insisto, están a la vanguardia. Para el tema de inteligencia, aviones no tripulados, para el tema de apoyo de fuego también se han desplegado unidades con capacidades como morteros pesados, de apoyo logístico se ha desplegado también una unidad logística, es decir, se han desplazado un conjunto de capacidades que le permiten por sí misma el ser capaz de ejecutar o el llevar a cabo un cometido, una acción específica de manera individual, cosa que es una ventaja con respecto a otros países que no tienen
esa capacidad, esa resolución de poderlo llevar así. Además de estas capacidades que España despliega, lógicamente, también el participar en una misión internacional tiene una serie de condicionantes o una serie de aspectos particulares. Estamos hablando de que a nivel batallón, cosa que esto tampoco se había realizado, a nivel inferior a batallón estamos mezclando unidades de diferentes países. Tengan en cuenta, fíjense lo que hemos estado hablando antes: albanos, italianos, polacos, eslovenos, eslovacos, españoles, canadienses. Aquello, alguno podría decir, esto es la Torre de Babel, con un idioma, el inglés, en el cual todos nos tenemos que entender, y con un idioma militar que se llaman procedimientos que se han tenido que aplicar y que se emplean los procedimientos OTAN para que todos hablemos el mismo lenguaje. Igual que hablamos el lenguaje inglés, tenemos que hablar esos procedimientos comunes OTAN, que son los que nos ayudan a ser interoperables y a verdaderamente traducir esa capacidad de disuasión que tenemos que demostrar ante ese posible enemigo. También el conocimiento de un nuevo escenario completamente diferente. Esas condiciones climatológicas tan duras, por debajo de menos 26 grados centígrados que sufrimos allí, y que con la incidencia del viento, con ese efecto Vinci, hace que la sensación térmica sea incluso menor. Esos bosques, esas infraestructuras totalmente diferentes a la que estamos acostumbrados a combatir, hace que hayamos mejorado y hayamos incrementado, por así decirlo, nuestras capacidades y nuestros conocimientos. También desde el punto de vista logística, no cabe duda que estas condiciones específicas han hecho que mejoremos nuestras capacidades y nuestros procedimientos logísticos. Entro ya casi en la parte final con un conjunto de cuestiones que he agrupado en aportaciones. ¿Qué quiero decir con esto? Pues, ¿qué aportaciones o qué aportamos cuando vamos de misión? Pues miren ustedes, en esta misión lo que hemos demostrado cuando hemos desplegado allí es la solidaridad con nuestros aliados, en este caso con Letonia. Somos solidarios con nuestros aliados, somos solidarios y participamos con nuestro despliegue, con nuestros ejercicios tácticos, con nuestras unidades de combate que están a vanguardia en esa disuasión que se requiere en esta misión. Además, desplegando, ayudamos a prevenir conflictos, y preveniendo conflictos, a su vez, mejoramos la seguridad en la zona y mejoramos la estabilidad y el crecimiento de los países. Por otro lado, también hacemos patente el compromiso que España, como nación dentro de la OTAN, adquirió en su día de estar en defensa de nuestros socios y aliados. Y esto es muy importante porque nunca sabemos lo que nos puede ocurrir. Igual en algún momento también nos pasa a nosotros y tenemos que levantar la mano y decir: oye, yo estuve allí demostrando mi solidaridad contigo. Ahora te toca a ti demostrar tu solidaridad y ser garante de esa defensa y seguridad que yo he sido cuando he estado desplegado allí en tu país. Además, de esta manera, el vínculo o ese artículo 5 de defensa colectiva de la OTAN se hace aún más patente en aquel artículo en que dice que el ataque contra un socio o aliado es un ataque hacia el conjunto de los países que comportan la OTAN. ¿Qué más aportaciones hay aparte de estas que le he dicho y en la diapositiva? Pues miren, cada vez que las Fuerzas Armadas Españolas salen, y en concreto cada vez que nosotros estamos fuera, se produjo una, Manolo, pasa por favor, que es a la industria de defensa española. Allí estamos desplegados con nuestros pizarros nacionales y con nuestro Leopard 2E español, que también se montó aquí en España. Y eso hace que tenga por así decirlo, una revierta en la industria de defensa española, porque ellos ven cómo funcionan nuestros vehículos, ven cómo funcionan nuestros sistemas nacionales que están allí desplegados, y eso es beneficioso, como no puede ser de otra manera, para la industria española, para la industria de defensa y creación de puestos de trabajo y fortalecimiento del tejido industrial español. Además, también, pásamelo por favor, una cuestión de representatividad. Ahí en esta diapositiva aparecen pues las banderas que estaban iniciadas en un ejercicio multinacional que se realizó. Estados Unidos, Inglaterra, la bandera española. Es una cuestión de representatividad y visibilidad. Y los países que participan ven eso. La bandera nacional también desfiló el Día de las Fuerzas Armadas de Letonia. Y también constituyó una visibilidad, una representatividad para el pueblo letón, que muchos de ellos a lo mejor no sabían que siquiera España estaba allí, y vieron que España está allí en apoyo. Y la última de las fotografías que ven ahí es el señor embajador de España, saludando a las diferentes autoridades militares que comprenden o que conformaban el contingente allí multinacional allí desplegado. Además, si continuamos con esa representatividad, también está al bajo perfil, es decir, a
los ejercicios combinados que hacíamos con diferentes unidades, con diferentes países. Vemos ahí a gente pues con nuestra bandera de España, a letones en nuestro carro de combate, viéndolo como vamos, y adorándolo, como he dicho antes, como si fuese una maravilla, o incluso americanos contra los cuales hicimos un combate de encuentro y que, bueno, pues hay que sacar pecho y decir que le dimos donde más duele y quedamos por encima de ello. Y eso, al final, lo saben valorar y ahí está la foto final, agradeciendo y viendo pues que somos socios y aliados y que estamos juntos en esta. Y luego, continuando también con esa representatividad, me voy al más alto perfil. Ahí en esa diapositiva está representada la vicesecretaria general de la OTAN. Y lo que hay detrás es un vehículo español. No hay un vehículo canadiense, no, hay un vehículo español. Eso está también la representatividad ahí. Tenemos también a Justin Trudeau, el primer ministro de Canadá. Ahí estuvo en Letonia y ahí estuvo también con nosotros. Y además, hoy hemos recibido la noticia de que varias personas del contingente español han sido condecoradas también por Canadá, distinguiendo la labor que España ha realizado y el comportamiento ejemplar que tuvo durante su despliegue allí. Y por último, el ministro de Defensa letón, en una recepción que hizo ya en la parte final de nuestra misión, y en el cual agradeció a todos los países, a todos los jefes de contingente allí desplegados, su colaboración. ¿Qué más aportaciones hacemos aparte de esa representatividad? La cultura española. Pasa, por favor, Manolo. Y ahí tenemos pues hechos que ocurrieron allí. Por ejemplo, la lectura del Quijote, que se unió mediante videoconferencia con España, en el cual todos, en su idioma cada uno, contó una pequeña, o leyó una pequeña estrofa del Quijote. Y eso lo hicimos en la base donde nos encontramos alojados. También se leyó el Quijote ese día en la Embajada Española con multitud de representantes civiles. Nosotros somos herederos y depositarios de una gloriosa tradición militar y no nos damos, a lo mejor en muchas ocasiones, cuenta hasta que no salimos afuera y alguien de fuera ve nuestros desfiles militares y se queda impresionado de esa tradición que llevamos y que nosotros, a lo mejor, por utilizarla de manera, vamos a decir, asidua, no nos damos cuenta. Pues eso también forma parte de la cultura y les llena al personal extranjero. Y, por supuesto, la gastronómica. No hay que perder un momento para ganar. ¿Y cómo se gana? Pues el primer día, el primer fin de semana que estuvimos allí, ya organizamos un buen pedo cordobés y allí que nos montamos a todos para subirlos al barco, como no puede ser de otra manera. Y luego, por supuesto, pasa Paco, siempre con nuestra querida bandera de España por delante. Para todo, a todos los sitios donde íbamos, allí va nuestra bandera de España. Al Mundial de Fútbol, allí que organizábamos el ver los partidos de España y que montábamos un sarao. Que participábamos en alguna carrera pues de alta montaña, como aparece ahí en la nieve, llegando a meta con nuestra bandera de España. Que participábamos en la maratón de Riga, como no puede ser de otra manera, siendo el país que más personal ajeno a Letonia participó y hablándose en español por los micrófonos de la maratón y diciendo que España era el país que más participantes o corredores había aportado a esa maratón de Riga, que además forma parte de las grandes maratones que se organizan a nivel mundial. Y por último, y como no puede ser de otra manera, también llevando nuestras costumbres más allá de nuestras fronteras, nuestras tradiciones, y que al final son las que agradan, llegan y complementan todo lo que son las misiones españolas. Y llegando a muchos de ellos y haciendo, pues sacando pecho de nuestra querida España y consiguiendo que muchos de ellos vengan aquí. Y les puedo garantizar que muchos han venido a España de sus vacaciones cuando ni siquiera lo tenían pensado. Pues aquí acabo mi presentación y doy paso ya al acabo mediano para que continúe con lo que fue su despliegue del contingente allá en Letonia. Hola, buenas noches a todos. Como ya han dicho antes, yo soy la cabo Estela Mediano García. Llevo 13 años sirviendo a las Fuerzas Armadas y he participado en diversas misiones, entre ellas la de Letonia, de la que os hablaré. Yo les hablaré un poco de lo que son las zonas de vida, las zonas logísticas y nuestro día a día allí. ¿Puede pasar, mi capitán? Bien. El contingente aterrizó en Letonia en enero en 2 vuelos diferentes y esto fue lo primero que nos encontramos al llegar a la base de Adazi. El edificio que pueden ver arriba es a lo que nosotros le llamábamos el hostel y era nuestra zona de vida. Allí estábamos alojados todos los integrantes. Como pueden ver, las habitaciones son nuevas y están adaptadas para 4 personas.
Teníamos todo lo necesario para poder vivir allí, nuestros armarios, nuestros escritorios, todo lo que nos hiciera falta. Y teníamos un baño en común por cada 2 camaretas que nos conectaban entre sí. ¿Puede pasar mi capitán? En esta siguiente diapositiva pueden ver otras zonas dentro del hostel. Contábamos con un office por cada planta. Un office es una cocina, la cual estaba equipada con todo lo necesario para los que quisieran hacerse allí su comida o guardar alimentos. Tenía todo el menaje necesario, hornos, microondas, frigoríficos. La siguiente imagen, abajo, es una zona en la cual pasábamos nuestro tiempo libre. Estaba equipada con una televisión vía satélite, con sofás, teníamos billares, futbolines, y es donde nos reuníamos cuando terminábamos nuestras horas de trabajo. En la parte de la imagen de arriba lo que quiero centrarme es en la estructura que se ve, puesto que había varias de esas en diferentes puntos de la base y eran los únicos sitios donde allí se podía fumar. No se podía ir fumando por otro lugar que no fuera ese. Cabe destacar que las instalaciones eran completamente nuevas, eran bastante acogedoras y estaban adecuadas para el frío de la zona. Con respecto a la zona logística, he de decir que allí teníamos un gran despliegue de medios, desde vehículos de cadenas, ruedas, armamento, óptica, todo lo necesario para pasar los 6 meses de misión que nos habían asignado. Para ello contábamos con diferentes instalaciones que ahí pueden ver. La primera imagen es a lo que nosotros llamamos el escalón, que es un taller mecánico, tanto para vehículos de ruedas, cadenas o como para nuestro armamento. Y es donde trabajan nuestros especialistas. Las siguientes imágenes corresponden a las naves de abastecimiento, que es donde se guardan todos los repuestos necesarios para los vehículos, para el armamento, la óptica, lo que nos pueda hacer falta, y comida, agua, lo que pueda hacernos falta para nuestras jornadas fuera de la base. La última imagen es el aparcamiento, que es donde teníamos nuestros vehículos de cadenas. ¿Puede pasar? Aparte de lo que ya les he hablado y les he mostrado, contábamos con otras muchas instalaciones que hacían nuestro día a día mucho más llevadero allí. Teníamos un gimnasio, el cual usábamos todas las mañanas, como les mostraré más adelante, para nuestra instrucción física, y por las tardes podíamos ir también porque contaba con diferentes clases de spinning, crossfit, musculación, y a ese gimnasio podían asistir todos los integrantes de todos los ejércitos que estábamos allí desplegados. La International House, que era un lugar de encuentro al cual podían asistir igualmente todos los integrantes, y allí fomentábamos bastante el espíritu de compañerismo, ya que pasábamos bastante tiempo con gente de otros países. El comedor, que estaba a cargo del ejército canadiense y también era un comedor al que íbamos todos, y diferentes instalaciones como la iglesia, el hospital, cantinas de suboficiales, de oficiales, el teatro y la cantina de tropa y la peluquería. ¿Me pasa mi copito? Vale. Ahora, después de hablarles de todas nuestras zonas logísticas y nuestras zonas de vida, vamos a entrar en lo que era nuestro día a día. Lo primero que hacíamos era nuestra instrucción físico-militar. Como les he dicho antes, desde ejercicios en el gimnasio, tipo crossfit, spinning y demás, hasta carreras populares fuera de la base y deportes de equipo para fomentar la cohesión. ¿Me pasa mi cabeza? Una vez terminábamos nuestra instrucción físico-militar, procedíamos al desayuno, nuestra ducha, nuestro desayuno, y comenzábamos con nuestra actividad de instrucción. Las actividades de instrucción que llevamos a cabo allí son iguales que las que llevamos aquí en España, pero con la salvedad de que la climatología era completamente diferente a la que tenemos aquí. Como pueden ver, realizábamos ejercicios de tiro, marchas de endurecimiento y tácticas, ejercicios de fuego real, y en la última imagen es un ejercicio que hicimos con los canadienses durante 3 días, en las cuales ellos nos enseñaron cómo sobrevivir a estas condiciones tan adversas, cómo montarnos nuestros propios refugios, hacernos nuestro fuego para nuestra comida y demás. Más imágenes de instrucción. En la primera imagen pueden ver a nuestros tiradores de precisión, que trabajaban también en conjunto con los tiradores de precisión de otros países. Ejercicios de combate en zona urbanizada y ejercicios en colaboración con otros países, como por ejemplo el letón, que ese último ejercicio
Fue un ejercicio de supervivencia en el cual tuvieron que pasar varios días a la intemperie, construyéndose sus propios refugios y demás, y terminaba con una prueba de decisión de tirarse a un lago helado con todo su equipo y tener que salir por sus propios medios. Ahora pasaremos a otra faceta muy importante en nuestro trabajo, que es el mantenimiento, ya que nosotros somos responsables de que todos nuestros medios estén operativos. Pueden ver desde una extracción de un motor en un ejercicio real en el campo, un repostaje táctico, hasta nuestros especialistas trabajando en la nave que les he dicho antes, el escalón, en estrecha colaboración con las tripulaciones de los vehículos. Bien, ahora les contaré cómo eran todos nuestros sábados allí. Los sábados formábamos todas las mañanas todos los contingentes que allí estábamos desplegados y se nos sometía a un examen. El examen constaba de un intercambio de conocimientos de todos los países. Todos los lunes nos daban unos temas a tratar para prepararnos referentes a vehículos, ciudades, costumbres de otros países, y en esa misma formación nos sacaban a un integrante de cada país y nos sometían a unas preguntas que teníamos que acertar. Ese era un momento muy divertido para nosotros y diferente porque nos hacía estar muy unidos entre nosotros y lo pasamos bastante bien. Y por último, otras actividades que hacíamos, como ya dijo antes el teniente coronel, son carreras populares fuera de la base y despliegues y exposiciones de materiales a la población civil. Para mí, quiero decir que esta misión ha sido una experiencia muy enriquecedora, porque es una misión bastante diferente a las que yo había llevado a cabo, puesto que el escenario es diferente y el trabajo realizado allí ha sido muy diferente. No quiero terminar... ¿Me pasa los valores? No quiero terminar sin referirme a los valores por los cuales nos regimos todos los militares. Ellos son el instrumento que nos guía en nuestro día a día, porque son la herencia de nuestros mayores y trabajamos para transmitirlos a nuestros hombres y mujeres. Entre ellos cabe destacar el espíritu de sacrificio, la disciplina, el compañerismo, el honor, el valor, la abnegación. Todo ello nos guía para cumplir nuestro deber ofreciendo a España el servicio que en cada momento necesite. Este ejército que ves, vago al hielo y al calor, la república mejor y más política es del mundo, en el que nadie espere que ser preferido pueda por la nobleza que hereda, sino por la que él adquiere. Porque aquí a la sangre excede el lugar que uno se hace, y sin mirar cómo nace, se mira cómo procede. Aquí la necesidad no es infamia, y si es honrado, pobre y desnudo un soldado, tiene mejor cualidad que el más galán y lucido. Porque aquí, a lo que sospecho, no adorna el vestido al pecho, que el pecho adorna al vestido. Y así, de modestia llenos, a los más viejos verás tratando de ser lo más y de aparentar lo menos. Aquí la más principal hazaña es obedecer, y el modo como ha de ser es ni pedir ni rehusar. Aquí, en fin, la cortesía, el buen trato, la verdad, la firmeza, la lealtad, el honor, la bizarría, el crédito, la opinión, la constancia, la paciencia, la humildad y la obediencia, fama, honor y vida son. Caudal de pobres soldados, que en buena o mala fortuna, la milicia no es más que una religión de hombres honrados. Bueno, pues ya han oído a nuestros ponentes de esta noche, hemos conocido, como les decía al inicio, mejor a nuestro ejército. Desde luego a mí, los tengo aquí, lo que más me llamó la atención cuando preparaba esta intervención fueron el tema de los valores. Pensé
en la importancia que tienen en todos los aspectos sociales, pero cómo el ejército los mantiene y los tiene como bandera, además los asume, creo que bastante bien. Pero supongo que es que, claro, ser militar es que también es una vocación, ¿no? No puede ser eso de asumir un comportamiento de esa ética y de esa moral, realmente como no tenga uno al principio una vocación es difícil de asumir. Bueno, no sé si quieren hacer alguna pregunta. Adelante, Alfonso. Presidente, mi general, permítanme, como presidente del Círculo Amigo de la Brigada, que abra el fuego y rompa el hielo, y nunca mejor lo del hielo viendo las misiones que ha realizado la Brigada recientemente. En primer lugar, quiero felicitarle a los tres ponentes. Como ciudadano y como presidente de la asociación, me siento orgullosísimo de nuestra brigada y también de todas nuestras Fuerzas Armadas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Por lo tanto, es importante mi felicitación, mi afecto, mi cariño y todo mi reconocimiento. Felicitarles también por la labor que desarrollan, por cómo son nuestros mejores embajadores en el mundo, por todo lo que hacen. Me gustaría que, bueno, nuestro ejército no está por ahí para salvar el mundo, evidentemente trabaja por nuestra seguridad. Me gustaría hacer hincapié en que nos digan cómo afecta todo este despliegue de medios, todo este despliegue de gasto también, en efectivos militares, misiones, etcétera, a nuestra seguridad, es decir, a la seguridad nacional. Bueno, está claro que mantenemos las Fuerzas Armadas en la actualidad. Has hablado de gasto, pero yo creo que es más que gasto, porque todo cuesta. La vida es una inversión. Es una inversión en seguridad, es una inversión en estabilidad, es una inversión. Nuestra sociedad avanza porque puede avanzar en un ambiente en el que puede trabajar, y esa es nuestra misión. La misión de las Fuerzas Armadas no es otra que el resto de la sociedad española pueda desarrollar su trabajo. La defensa nacional no es cosa solo de las Fuerzas Armadas, la defensa nacional es de todos, cada uno contribuimos en nuestro ámbito de actuación para que España sea un lugar próspero y sea un futuro ambicioso para nuestros hijos. En ese sentido, yo lo que quiero poner de manifiesto es que nosotros, como se ha dicho aquí, somos una profesión, o ejercemos una profesión de vocación, pero yo creo que esa vocación existe en todos los ámbitos de nuestra sociedad. Y por ello, la admiración y el respeto que nos tienen es nuestro retorno hacia la sociedad en la que nos sentimos totalmente integrados y a la que servimos con nuestros ojos. ¿Hay alguien que quiera formular otra pregunta? Yo, si me permite, mi general, le voy a hacer una pregunta, porque no sé si he entendido bien el objetivo que había en Letonia. Me ha parecido entender que, dado que lo que había sucedido en Ucrania, lo que se pretendía era que en Letonia pareciera, por decirlo así, entre comillas, mi amigo, ¿no?, para que otros pensaran que no era posible acercarse a la frontera y hacer lo que habían hecho o lo que estaban haciendo en Ucrania, ¿no? Ese era el motivo de la presencia de tantos países amigos en el ejército y preguntarle como colofón, ¿se consiguió el objetivo? ¿Se ha conseguido el objetivo que se perseguía? ¿Se ha conseguido? Yo creo que David, el teniente O'Neill, lo ha explicado perfectamente. La palabra clave creo que es disuasión, pero le voy a dejar a él que lo explique. Gracias, mi canal. Efectivamente, la palabra clave de disuasión, y lo que se pretendía era evitar que lo que había ocurrido antaño volviese a ocurrir. Entonces, con ese despliegue, con ese artículo 5 de la OTAN de fondo, porque las tres provincias ingresaron, los países ingresaron en la OTAN allá por el año 2004, si no falla la memoria, lo que se pretendía es hacer eso, plantear ese artículo 5, y aunque no éramos unas fuerzas excesivamente numerosas, sí que representábamos a la OTAN y sí que se manifestaba eso. Si aquí vienes, lo que estás haciendo frente es al conjunto de los países que pertenecemos a la OTAN. ¿Y se ha conseguido? Pues sí, se ha conseguido, porque ahora mismo la situación es
en esos países es segura, es estable, y los países pues continúan con su crescendo en esa seguridad, o mejor dicho, bajo el paraguas que la seguridad ofrece. Porque claro, todo el crecimiento económico hoy en día, todo el crecimiento de las regiones se ha de sustentar al menos bajo el paraguas de la seguridad, que es lo que pues hemos ofrecido allí en ese país. Muy bien, muchas gracias. Pues, si no hay ninguna pregunta más, Sara, déjenme traerme nuestro regalo habitual a nuestros invitados del foro, que los socios ya lo conocen muy bien, porque cada vez tenemos nuestra actividad y yo se la explico, pero que tenemos que en esta ocasión se lo vamos a entregar en nombre de las de las dos asociaciones que colaboramos para el acto, para organizar el acto, y otra que ha colaborado con nosotros, la tercera de Valle. O sea que en nombre de los tres le hacemos entrega de este grabado de Paco Carrillo, que es un artista local, que siempre digo lo mismo de él, que es un excelente artista. Lo que pasa es que aquí en Jaén a veces no nos vendemos lo bien que deberíamos, la imagen no la sabemos exportar y valorar como deberíamos, y le puedo asegurar que este señor es un artista, su hijo continúa la trayectoria, y es un grabado hecho con la técnica medieval prácticamente, que siempre digo lo mismo, pero la verdad la que utilizaba Durero y la que se utilizaba en el Renacimiento, que es una serie limitada, y lo que nos enseña, lo que refleja es la Catedral de Jaén, que es el máximo orgullo creo que tenemos en esta provincia y en esta ciudad, el edificio de más valor y más representativo, del que nos sentimos muy orgullosos, igual que del ejército, como hemos dicho antes, y está rodeado del caserío y de un cielo muy tormentoso que parece, es como romántico, y que bueno, el autor ha querido de alguna manera manipular pues, para acentuar a lo mejor el claroscuro que presenta. De manera que les hemos entregado de que sea posible lo mismo, pero que se apoye de nosotros de esta noche. Nada, abajo están esperando para tomar una cerveza.